La taza de café temblaba en sus manos, no de frío, sino de algo que Trevor no supo identificar. La observó palmearse los bolsillos vacíos 2, 3 veces, mientras la lluvia golpeaba la ventana tras ella como puños exigiendo entrar. $467. Eso era lo que se interponía entre la dignidad de una desconocida y la docena de ojos que ahora se volvían hacia el mostrador. Trevor deslizó su tarjeta antes de que su mente se diera cuenta de sus manos. Ella lo miró de verdad, y él se sintió completamente desnudo bajo esa mirada, como Rousi examinaba los juguetes rotos antes de decidir si valía la pena salvarlos. La mujer se fue sin decir palabra, pero sus ojos habían registrado cada detalle. La rodilla deshilachada de sus vaqueros, donde se había arrodillado para atar los cordones de su hija esa mañana, la forma cuidadosa en que había doblado el dibujo de Rosy para guardarlo en la cartera, la mancha de café en su manga del turno de madrugada que había trabajado antes de este. 24 horas después, el sonido de las aspas del rotor rompería la tranquilidad matutina de su barrio. Pero allí de pie en la cafetería, viéndola desaparecer bajo la lluvia, Trevor no tenía ni idea de que acababa de aprobar un examen que no sabía que estaba haciendo. Trevor Hayes medía su vida en pequeñas victorias. Una hija que se despertaba sonriendo. Pasteles del día anterior que aún sabían bien. Martes por la mañana cuando el mundo parecía casi manejable. A las 6:45, con la lluvia contra las ventanas de su apartamento y Rousi tarareando en el baño, Trevor guardó el dibujo de su hija en la cartera. 2 monigotes tomados de la mano bajo un sol torcido nos etiquetaban a papá y a mí. Había dejado de dibujar 3 figuras hacía 6 meses. El duelo funcionaba de forma diferente en los niños de 7 años. Simplemente borraban personas en silencio y seguían adelante. ¿Lista, Rosebud? Rousi salió con los zapatos en el pie equivocado. Trevor se arrodilló, cambiándoselos, notando los cordones deshilachados que necesitaban ser reemplazados. Podemos comprar el muffin de chocolate hoy. La esperanza le alegraba la voz. Veremos qué tienen, dijo Trevor, lo que significaba que sí, y que volvería a saltarse el almuerzo. 3 años de ser padre soltero le habían enseñado que algunos sacrificios debían pasar desapercibidos. La cafetería estaba abarrotada de gente de la mañana. Camisas planchadas, maletines, gente cuya mayor preocupación probablemente era el tráfico. Trevor acompañó a Rousi a su habitual mesa tambaleante junto a la ventana. Estaba contando billetes, $8,32, faltaban 3 días para el día de pago, cuando la mujer entró. No encajaba, no por su ropa, vaqueros sencillos y abrigo, sino por su porte, como si alguien estuviera acostumbrado a abrirse a su alrededor sin que se lo pidiera. Pidió café solo, con un acento nítido e indefinible. Entonces buscó a tienta su bolso. Revisó un bolsillo, luego el otro, con creciente urgencia. El rubor le subió de la clavícula a las mejillas. La fila se movió con esa incomodidad particular de los desconocidos que presencian una humillación. Trevor no se permitió pensar. Pensar significaba recordar sus $8 por 3 días más, pero Rousi estaba observando, y los niños lo notaban todo. Él dio un paso al frente, deslizó su tarjeta. La tengo. La mujer se giró con una intensidad que lo desnudó por completo. No era hermosa, ni demasiado aguda, ni demasiado reservada, pero sus ojos veían a través de las superficies. Gracias, dijo en voz baja, con una voz tan pesada que hacía que las palabras simples parecieran insuficientes. $467 aparecieron en la pantalla. La mitad del panecillo de Ross, lo justo si el coche se averió. Pero Rousi estaba observando, y Trevor necesitaba que ella viera que la amabilidad importaba más que el dinero. La mujer se movió a una mesa de la esquina. Trevor pidió el panecillo de Ross y un croissant del día anterior. Cuando regresó, Rousi vibraba. «Papá, ayudaste a esa señora. Eso fue muy amable». Trevor le apretó la mano. A veces la gente olvida su billetera. El rostro de Ross reflejó dolor antes de sonreír. Mamá solía decir, ser amable no cuesta nada.
A Trevor se le hizo un nudo en la garganta. Tu mamá tenía razón. Comieron en un cómodo silencio. Entonces Trevor lo sintió. Ese peso de la observación. La mujer los observaba, con el café intacto, toda su atención centrada en la mesa. Alternaba entre Rousi y su mirada. Pero ella no parecía amenazante. Parecía alguien observando algo que había perdido y no podía recuperar. Rousi le tiró la servilleta. Trevor se agachó para recogerla. Cuando se enderezó, la expresión de la mujer fue desprevenida por medio segundo. Observaba cómo él automáticamente había cogido la servilleta, se la había devuelto con una sonrisa y había revisado la tarea de Rosie. Su rostro reflejaba algo que Trevor no podía identificar. Reconocimiento, valoración, anhelo. Entonces, su máscara se desvaneció. Se puso de pie y pasó junto a su mesa. Trevor percibió un perfume caro que no combinaba con su abrigo rebajado. Hizo una pausa, observando los detalles. Los crayones de Rosie, su chaqueta sobre la silla de ella, como se había posicionado para protegerse. Gracias, dijo, por el recordatorio. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se había ido. A través de la ventana, Trevor la vio sacar un teléfono. Un coche negro apareció 30 segundos después, demasiado rápido para ser casualidad. Entró y desapareció. Esa noche, después de que Rousi se durmiera, Trevor se quedó mirando su presupuesto imposible. El alquiler vencía en 12 días, los zapatos de Ross se estaban deshaciendo. El coche hacía ruidos de lujo, y él había gastado $467 en una desconocida. Su esposa lo habría aprobado. Eso era lo peor. Le habría besado la mejilla y le habría dicho que había hecho bien. Pero murió antes de que tocasen fondo. Cuando la amabilidad se sentía como una opción en lugar de un lujo. Estaba a medio camino de la cama cuando lo oyó. Un golpe rítmico, golpe, golpe, cada vez más fuerte que la luz. La luz de un reflector inundaba cada ventana, convirtiendo la medianoche en mediodía. Un helicóptero aterrizando en su calle residencial. Roas hizo rodar los cubos de basura. Las alarmas de los coches sonaron. «Papá». La voz de Ross sonó aguda y asustada. Trevor la atrajo hacia sí cuando un hombre con un traje caro salió. El hombre se dirigió directamente a la puerta. 3 golpes precisos. Trevor abrió con la cadena atada. Cabello plateado, ojos catalogándolo todo. Señor Trevor Hayes. Malcolm Price. Represento a Catherine Brennan. Le gustaría mucho hablar contigo. La mente de Trevor se quedó en blanco. ¿Catherine qué? La paciencia de Malcolm era infinita. Te conoció esta mañana. En la cafetería. Le gustaría agradecerte como es debido. La mujer que los había observado con ojos hambrientos, que había enviado un helicóptero a medianoche para agradecerle el café de $4. Esto es una locura. No voy a ninguna parte. Tengo una hija dentro. Malcolm pareció aprobarlo. La señorita Brennan anticipó tu reticencia. Esperará hasta mañana. Un coche si lo prefieres. La voz de Trevor se alzó. Prefiero saber qué demonios está pasando. Quiere ofrecerte un trabajo, dijo Malcolm con cuidado, involucrando a su hija. La señorita Brennan busca a alguien que entienda cómo ser padre, alguien que pueda enseñarle a su hija lo que eso significa. Las palabras fueron como un golpe físico. Lo había estado evaluando como maestro, como modelo a seguir. La billetera olvidada no fue un accidente. Trevor dijo lentamente. El silencio de Malcolm fue la respuesta. Eso es manipulación. La ira se apoderó de él. La máscara de Malcolm se desvaneció. Eso es desesperación. La hija de la señorita Brennan tiene 8 años. Tiene todo lo que el dinero puede comprar y nada que importe. Está rodeada de gente a la que se le paga por cuidarla. No sabe lo que es el verdadero afecto. La señorita Brennan está aterrorizada de perder a su hija en un mundo del que no sabe cómo escapar. Trevor pensó en Rousi esperándolo.
en la voz de su esposa diciendo que la amabilidad importaba incluso cuando costaba todo. Me reuniré con ella mañana durante el día. Si no me gusta lo que oigo, me voy. Malcolm asintió. Un coche a las 9. Por favor, traiga a su hija. La señorita Brennan cree que los niños se entienden de maneras que los adultos no pueden. El sedán negro a las 9 pasó deliberadamente desapercibido. Condujeron 40 minutos por colinas donde las casas tenían nombres en lugar de direcciones. El coche se detuvo ante una casa de cristal y acero con ángulos imposibles. Malcolm los recibió con profesional compasión. La señorita Brennan esperaba en el jardín. El jardín era una naturaleza salvaje. En el centro, en un banco con vistas a un estanque de nenúfares, estaba la mujer. Se puso de pie, y Trevor notó las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la tensión en los hombros, las manos entrelazadas como si se estuviera manteniendo físicamente inmóvil. Junto a ella, casi en la sombra, estaba una chica de la edad de Ross. Cabello largo y oscuro, piel pálida, ojos demasiado viejos para 8 años. Señor Hayes, gracias por venir. Catherine Brennan se volvió hacia Rosie. Debes ser Rosie. He oído que eres toda una artista. Rosie miró a Trevor antes de estrecharle la mano a Catherine con cuidado. Hola, gracias por el helicóptero. La boca de Catherine se torció. De nada. Mucho más rápido que los coches. Rosie, esta es mi hija, Ivy. Las chicas se miraron con especial cansancio. Ivy avanzó lentamente, con una postura perfecta, pasos calculados. Hola, dijo Ivy en voz baja. Rosie levantó su mochila. Traje tarea. ¿Te gusta dibujar? Ivy parpadeó. Tomo clases de arte los martes y jueves. Mi profesora dice que tengo buenas habilidades técnicas. Rosie hizo una mueca. Eso suena aburrido. Solo dibujo lo que quiero. Trevor observó a su hija desarmar a una chica que probablemente nunca había tenido una conversación improvisada. La postura de Ivy se suavizó. ¿Qué dibujas? Rosie sonrió. Lo que me haga feliz. ¿Quieres ver? Las chicas se acercaron al césped. Trevor observaba con ansiedad paternal. Catherine también observaba. Algo se quebró en su compostura. Miró a Ivy como él miraba a Rosie. Un amor tan intenso que dolía. Miedo de que no fuera suficiente. ¿Hablamos? Catherine señaló el banco. Trevor se sentó, manteniendo a las chicas visibles. Malcolm dijo, ¿quieres contratarme para enseñarle a tu hija a ser normal? Catherine hizo una mueca. Duro, pero no inexacto. Mi esposo murió hace 2 años. Accidente aéreo. Él entendía a la gente. Soy buena ganando dinero y dirigiendo empresas, pero no soy buena siendo madre de una hija que necesita más de lo que puedo dar. Trevor pensó en su esposa, en cómo había pasado 3 años intentando llenar un hueco que no le encajaba. ¿Por qué yo? Tienes recursos ilimitados. La voz de Catherine se apagó. He contratado expertos. 3 psicólogos infantiles, profesores particulares de música, arte e idiomas. Ivy sabe jugar a la tienda, hablar mandarín, sabe qué tenedor usar en cenas formales, pero no sabe hacer amigos, no sabe cómo ser solo una niña. No sé cómo enseñarle porque nunca lo aprendí yo misma. Se giró, con el cansancio bajo la armadura. Ayer en la cafetería, te observé. Cómo guardaste su dibujo en la cartera. Cómo te interpusiste entre ella y la habitación sin pensar. Cómo la hiciste sentir segura con pequeñas acciones que no costaban nada, pero que lo significaban todo. Eso es lo que Ivy necesita. Necesita ver cómo se ve cuando un padre prioriza a su hijo de maneras pequeñas y reales. ¿Quieres pagarme para ser el padre de tu hija?, dijo Trevor. La voz de Catherine se afiló. No, quiero que seas una amiga. Deja que pase tiempo contigo y con Rosie. Muéstrale cómo es la vida normal. Trevor sintió el desafío. Y a cambio, Catherine le dio un número que lo hizo reír. 3 meses de salario de almacén. No es caridad, dijo,
Necesito tu autenticidad. En cuanto te pague lo suficiente para que estés cómoda, dejas de ser lo que necesito. Así que, sí, el dinero es bueno, pero no lo suficiente para cambiar tus circunstancias. Solo lo suficiente para que estén menos desesperadas. Trevor miró a las chicas. Rosie le mostraba a Ivy collares de flores, con dedos ágiles y seguros. A Ivy observaba con intensa concentración, pero sus mejillas se habían sonrojado y su postura se había relajado. 1 mes. Lo intentamos durante 1 mes. Si no me gusta cómo afecta esto a Rosie, me voy. Ella es lo primero. Catherine lo miró a los ojos. No esperaba menos. Por eso te elegí. Su esposa lo habría encontrado divertidísimo. La idea le causó un dolor tan profundo que tuvo que apartar la mirada. Trevor. La voz de Catherine lo hizo retroceder. ¿Estás bien? Se aclaró la garganta. Solo pensaba en alguien que habría llevado esto mejor. La expresión de Catherine se suavizó. Malcolm me habló de tu esposa. Lo siento. La respuesta automática fue, gracias. Murió hace 3 años. Cáncer. Rosie ya no la recuerda mucho. Peor, dijo Catherine de inmediato. A Ivy lo recuerda todo de su padre. Cada historia, cada chiste, cada vez que la hacía reír. Y es peor porque los recuerdos no se desvanecen. Solo se alejan mientras ella se queda aquí sin él. Se sentaron en silencio. 2 personas que habían perdido a su cónyuge, viendo a sus hijas hacer guirnaldas de flores. En el coche de vuelta a casa, Rosie se quedó callada. Entonces a Ivy está muy triste. Papá. Trevor asintió. Sí, Rosebud. Rosie levantó la vista. ¿Podemos ayudarla? Su corazón se encogió. Podemos intentarlo. Asintió con firmeza. Mamá solía decir, compartir las cosas buenas las hace más grandes. Tal vez si compartimos nuestra felicidad, a Ivy también la tendrá. Trevor tuvo que mirar por la ventana para que Rosie no viera lágrimas. Su hija de 7 años acababa de expresar lo que a él le costaba entender. Ayudar a Ivy no se trataba de enseñar normalmente. Se trataba de compartir pequeños momentos de alegría improvisados a partir de escombros. Su teléfono vibró. Número desconocido. Gracias de nuevo, Catherine. Trevor escribió. 1 mes. Ya veremos. Su respuesta fue inmediata. Eso es todo lo que pido. Trevor llevó a Rosie adentro. Ninguno notó el sedán negro estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre dentro con teleobjetivo, ni cómo sonreía al enviar fotos a alguien cuyo número no estaba guardado. Pero pronto se darían cuenta. Las primeras semanas tomaron ritmo. Ivy aparecía en su apartamento 3 tardes a la semana, y Trevor veía cómo su fachada de prudencia se resquebrajaba un poco en cada visita. Aprendió a correr sin mirar atrás. Manchó de chocolate una camisa cara y descubrió que el mundo no se acababa. Cometía errores en los dibujos y los convertía en flores porque Rosie le había enseñado cómo. Catherine empezó a venir a veces, parándose torpemente en la sala de Trevor, como si no supiera qué hacer con las manos. Hablaban con cautela sobre cómo las personas aprendían a confiar entre sí. Ella le contó sobre las reuniones de medianoche de la junta directiva, la presión constante. Él le contó sobre los dolores en el almacén, el orgullo cuando Rosie traía a casa buenas calificaciones. Sus vidas eran tan diferentes que bien podrían hablar idiomas diferentes, pero el dolor era el traductor. Una noche de la 3ª semana, Catherine se quedó a cenar. Insistió en cocinar. Pasta, la especialidad de su esposo. Ivy no la había comido desde que él murió. Los 4 comieron en la pequeña mesa de Trevor, con las rodillas chocando, los codos chocando, en una intimidad como solo los espacios pequeños podían serlo. Ivy comió 3 raciones, se le dibujó la cara de satisfacción, y cuando Rosie se rió, Ivy le devolvió la risa en lugar de retirarse. Catherine observó a su hija con una expresión que Trevor reconoció, asombro mezclado con dolor, alegría teñida de dolor por lo que faltaba. Catherine ayudó a limpiar mientras las niñas construían el fuerte.
Trevor se encontró de pie junto a ella junto al fregadero, ambos con los codos hundidos en agua jabonosa porque su lavavajillas se había roto hacía meses. Gracias, dijo Catherine en voz baja. No sabía cuánto lo necesitaba hasta que la vi aquí. Trevor enjuagó un plato. Es una buena niña. Solo necesitaba permiso para hacerlo. Catherine secó el plato con cuidado. No sé cómo darle eso. Crecí en internados, con padres siempre viajando. Aprendí pronto que los niños deben estar cómodos y tranquilos. La vulnerabilidad hizo que Trevor se detuviera. Eso suena solitario. Catherine rió con amargura. Fue eficiente. Entré en Cambridge a los 16. Fundé mi primera empresa a los 22. Tengo mucho éxito, Trevor. Solo que no se me da muy bien ser humano. Mi marido sí lo era. Me hizo mejor. Cuando murió, olvidé cómo. Trevor pensó en su propia esposa. No creo que lo hayas olvidado. Creo que solo tienes miedo de equivocarte. Sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento. Alivio de ser comprendido. El momento, que se alargó demasiado, se volvió demasiado pesado. Trevor apartó la mirada primero. Esa noche, Catherine envió un mensaje. A Ivy le preguntó si podía cenar con ella la semana que viene. Dijo que se sentía como en familia. Trevor se quedó mirando esas palabras y luego escribió: el jueves funciona. Haré espaguetis. No estarán tan buenos como los de tu marido, pero lo intentaré. Su respuesta llegó tras una larga pausa. Le habrías gustado. Él habría dicho: eres justo lo que necesitábamos. Llegó el jueves con lluvia otoñal. Acababan de sentarse a comer cuando sonó el teléfono de Trevor. Número desconocido, una voz de mujer, profesional pero urgente. Señor Hayes, Andrea Chen del colegio de Rosie. Necesitamos que vengas inmediatamente. Ha habido un incidente. A Trevor se le heló la sangre. ¿Qué clase de incidente? Pero Rosie estaba allí riéndose con Ivy. No, Rosie. Necesitamos hablar contigo sobre las acusaciones. Por favor, ven ahora. La mente de Trevor se quedó en blanco. Acusaciones. Catherine se había quedado muy quieta. Su expresión se tornó algo afilada. Estaré allí en 20 minutos. Colgó, miró a Catherine a los ojos. Tengo que ir al colegio. Algo sobre acusaciones. El miedo le atravesó la garganta. Catherine. Se levantó. Voy contigo. Sea lo que sea, puede que necesites un abogado. Se giró hacia Malcolm. Quédate con las chicas. Llámame si ocurre algo inusual. El camino estaba en silencio, salvo por la lluvia. Catherine hizo 3 llamadas rápidas para pedirle un abogado. A Trevor le temblaban las manos al volante. ¿Y si alguien me denuncia? ¿Y si creen que estoy haciendo algo mal? La voz de Catherine se endureció. Entonces son idiotas y mis abogados los destruirán. No has hecho nada malo. Trevor. El director de la escuela los recibió con un detective con traje barato. Señor Hayes. Gracias por venir. El director parecía incómodo. El detective Morrison tiene preguntas sobre tu relación con Catherine Brennan y su hija. El detective se puso de pie. Hemos recibido fotografías preocupantes. Necesito preguntar sobre tu relación. Trevor sintió que la habitación se inclinaba. Fotografías. El detective extendió imágenes sobre el escritorio. Mostraban a Trevor y Rosie saliendo del apartamento, a Trevor y a Ivy en el parque, a Catherine en la puerta de Trevor. Cada ángulo hacía que las interacciones inocentes parecieran sospechosas. Estas fueron enviadas anónimamente con la acusación de que te estás aprovechando de la señorita Brennan para obtener ganancias económicas. Sugerencia de que el acuerdo pone a ambas niñas en riesgo. Catherine dio un paso al frente. Voz fría. Detective, soy Catherine Brennan. Esas fotos fueron tomadas sin mi conocimiento ni consentimiento. El hombre al que interroga brinda servicios de compañía a mi hija. Completamente legal,
apropiado y no es asunto suyo. Mi equipo de seguridad lo ha investigado a fondo. Si tiene alguna pregunta, diríjala a mis abogados. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó con un clic como el mazo de un juez. Sus nombres están ahí. Contáctelos antes de que esto se convierta en una demanda por acoso. La expresión del detective no cambió, pero Trevor vio que estaba calculando. Catherine Brennan tenía dinero para enterrar al departamento de policía en litigio. Señora, solo estamos haciendo seguimiento a la denuncia. La sonrisa de Catherine era tan aguda que parecía cortante. Bien, porque si estas fotos fueron tomadas por la persona que presentó la denuncia, se enfrenta a acoso e invasión de la privacidad. Quiero saber quién las envió. El detective cerró la carpeta. La presentación fue anónima. Catherine se inclinó hacia adelante. Entonces te sugiero que las encuentres porque alguien está muy interesado en los asuntos privados de mi familia y no me gusta. Regresaron al auto. Las manos de Trevor aún temblaban. Alguien nos está observando. Catherine asintió con gravedad. Alguien está intentando sabotear esto. Alguien que no quiere que Ivy pase tiempo contigo. La mente de Trevor daba vueltas. ¿A quién le importaría tanto? La expresión de Catherine se enfrió. Alguien que se beneficia si Ivy y yo permanecemos aisladas. Alguien esperando a que cometa un error. Malcolm abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Alerta. Las chicas están bien, pero la señorita Brennan. He identificado 3 vehículos de vigilancia en el vecindario esta noche. Alguien está vigilando este edificio. Catherine apretó la mandíbula. Prepara a las chicas. Nos vamos. Trevor empezó a protestar. Catherine lo agarró del brazo. Trevor, quienquiera que haya enviado esas fotos no ha terminado. Están empeorando. Necesito llevar a Ivy a un lugar seguro. Tú y Rousey deberían venir con nosotros. El pánico le agarró la garganta a Trevor. No puedo irme así como así. Tengo trabajo. Rousey tiene la escuela. La voz de Catherine se volvió suave pero firme. Alguien está construyendo un caso contra ti. Contra nosotros. Están vigilando tu apartamento. Han acudido a la policía. Tengo recursos para protegerte, pero necesitas dejarme utilizar él. Trevor pensó en fotografías. Extraños observando a su hija, algún enemigo desconocido rondando cada vez más cerca. De acuerdo, iremos contigo solo por esta noche hasta que averigüemos qué es esto. El alivio de Catherine era visible. Reunieron a las chicas rápidamente. Rousey hizo preguntas que Trevor no supo cómo responder. ¿Nos vamos de aventura?, preguntó Rousey con ojos brillantes. Trevor forzó una sonrisa. Sí, Rosewood. Algo así. Ivy apretó la mano de su madre con fuerza. Ya había pasado por esto antes. Trevor se dio cuenta de que sabía lo que significaba cuando la voz de su madre se volvió aguda. Condujeron más adentro de las colinas hasta que llegaron a unas puertas que daban a una propiedad cuyos límites Trevor no podía ver. Esta es una de mis propiedades seguras, explicó Catherine. Nadie la sabe excepto Malcolm y mi jefe de seguridad. Estaremos a salvo aquí. La casa era más pequeña que su residencia principal, pero aún así más grande que cualquier otro lugar donde Trevor se hubiera alojado. Las chicas estaban exhaustas, dormidas. En cuestión de minutos, Rousey aferrada a su conejo e Ivy sostenía la mano de Rose incluso dormida. Trevor se quedó en la puerta, observándolas. Catherine se acercó a él. Lo siento. Nunca quise que nada de esto las afectara a ti ni a Rousey. Pensé que mantenerlo simple, privado, protegería a todos. Trevor pensó en fotografías, desconocidos observando a su hija. ¿Quién crees que está detrás de esto? Catherine se quedó callada. Mi cuñado, el hermano de mi difunto esposo, ha estado intentando hacerse con el control de la empresa desde el funeral. Si puede demostrar que no soy una madre apta, puede solicitar la custodia de Ivy, y si la tiene acceso a su fondo fiduciario y a su puesto en la junta.
El cálculo fue tan frío que Trevor se sintió enfermo. Había lastimado a su propia sobrina por dinero. La risa de Catherine fue amarga. Preston. Ha estado dando vueltas durante 2 años. He estado esperando a que diera el paso. Simplemente no esperaba que te involucrara. Trevor sintió que la ira se apoderaba de él a causa del agotamiento. Así que somos daños colaterales en tu drama familiar. Catherine se estremeció. No, eres lo mejor que le ha pasado a Ivy en 2 años. Le recordaste como ser feliz. Preston lo vio como una debilidad que podía explotar. Trevor se apoyó en el marco de la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Catherine se endureció. Demostramos que él está detrás de esto. Lo exponemos. Nos aseguramos de que no vuelva a amenazar a mi hija. Sacó el teléfono, con los dedos en alto. Tengo investigadores que pueden rastrear fotografías, encontrar equipos de vigilancia. Pero Trevor, tienes que entender que una vez que empecemos esto, no habrá vuelta atrás. Preston luchará sucio. Trevor pensó en Rousey, en la vida que habían construido, en lo rápido que podría ser destruida. Pensó en Ivy, que por fin había aprendido a reír de nuevo. Pensó en Catherine, que se había esforzado tanto por ser una mejor madre, que le había confiado algo valioso. Entonces luchamos, dijo Trevor. Los protegeremos. Cueste lo que cueste. Catherine lo miró. Algo cambió en su expresión, una mezcla de gratitud y algo más profundo. Cueste lo que cueste, repitió. A la mañana siguiente, una reunión estratégica parecía una preparación para la guerra. Los abogados de Catherine llegaron con documentos. Su jefa de seguridad, Charlotte, llegó después, con cara de que podría matarte con Pinky, y probablemente lo había hecho. Recopilaron pruebas con una eficiencia despiadada. Fotografías que apuntaban a la firma de investigación privada que Preston contrató. Imágenes de vigilancia de vehículos vigilando el apartamento de Trevor. Registros financieros que mostraban pagos de las cuentas de Preston a la firma de investigadores privados. Tenemos suficiente para presentar cargos, dijo el abogado. Acoso, conspiración. Pero Catherine negó con la cabeza. Los cargos no son suficientes. Contratará mejores abogados y alargará esto durante años. Quiero que se exponga públicamente. Quiero que todos sepan lo que intentó hacer. Charlotte se inclinó hacia adelante. Si quieren que sea público, puedo organizar una filtración a la prensa. Mala conducta financiera, intento de manipulación de la custodia, contratación de acosadores para seguir a Child. Aburrido. Tendría que destituirlo. Trevor los escuchó planear la destrucción de Preston con serena eficiencia, y una parte de él se horrorizó. Pero entonces pensó en alguien fotografiando a Rousey, en el miedo en los ojos de Ivy. Hazlo, dijo. Todos se giraron. Haz lo que necesites para asegurarte de que nunca más se acerque a estos niños. Hazlo. La mirada de Catherine se cruzó con la suya y Trevor vio aprobación en ella. Charlotte, haz las llamadas. Quiero que esta historia esté en todas partes para esta noche. Al anochecer, la noticia saltaba por todas partes. El cuñado de un multimillonario había sido descubierto acosando a una niña en un plan de custodia. Los titulares eran brutales, los detalles, condenatorios. La indignación pública fue inmediata. El bufete de Preston lo despidió. La junta directiva de la empresa convocó una reunión de emergencia. A medianoche, había emitido un comunicado negándolo todo, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación era cenizas. Trevor observó cómo se desarrollaba todo, con Rousey dormida a su lado, y no sintió satisfacción, solo cansancio. Catherine se sentó a su lado. Se acabó. Preston terminó. La junta votó para destituirlo. Trevor preguntó, ¿presentarás cargos? Catherine guardó silencio. No, es el tío de Ivy, su único familiar paterno. No quiero que crezca sabiendo que envié a su tío a Eason, aunque se lo merezca. Trevor.
Entendía ese tipo de misericordia. ¿Qué pasa ahora? Catherine miró a sus hijas, ambas a salvo y en paz. Ahora volvemos a nuestras vidas. Vidas diferentes. A las de antes. Vidas que elegimos en lugar de vidas en las que estamos atrapados. Se giró hacia Trevor, con expresión vulnerable. Quiero seguir haciendo esto. Las cenas, las tardes normales, a Ivy aprendiendo a ser una niña. Quiero que eso continúe si estás dispuesto. Trevor pensó en el mes pasado, en ver a Ivy aprender a reír y a Catherine aprender a relajarse, en cómo se había aliviado la soledad que lo había perseguido durante 3 años. Estoy dispuesto, pero no como trabajo, no con tu paga. Si vamos a hacer esto, lo haremos como amigos. Como familias que se preocupan los unos por los otros. Los ojos de Catherine se iluminaron. ¿Amigos? Me gustaría. Hacía mucho tiempo que no tenía amigos. Trevor sonrió con sinceridad. Yo tampoco. Las semanas siguientes se asentaron en algo casi normal. Catherine aprendió a relajarse en el apartamento de Trevor, a sentarse en un sofá desgastado sin preocuparse, a reírse de los chistes malos. Trevor aprendió a aceptar ayuda cuando Catherine notó que los zapatos de Rosie se estaban deshaciendo y discretamente le arregló unos nuevos, cuando ella arregló su coche cuando finalmente se estropeó la transmisión. Aprendió que aceptar la amabilidad no era lo mismo que aceptar la caridad cuando venía de alguien que realmente se preocupaba. Las niñas eran inseparables, terminaban las frases de la otra, desarrollaban juegos elaborados. Ivy había cambiado de maneras que iban más allá de la risa. Se encorvaba cuando estaba cómoda, interrumpía cuando estaba emocionada, se volvía desordenada y ruidosa como deberían ser las niñas de 8 años. Catherine observó la transformación de su hija con asombro y dolor, lamentando los años perdidos mientras celebraba la niña en la que se estaba convirtiendo. Una noche de finales de noviembre, después de que las niñas se cansaran y vieran una película, Catherine y Trevor se sentaron en la cocina de él tomando café. He estado pensando en vender la empresa, dijo Catherine con cautela. Trevor casi dejó caer su taza. ¿Qué? ¿Por qué? Catherine trazó el borde de la taza. Porque construí toda mi vida en torno al éxito, al poder. Y en algún momento, olvidé que nada de eso importa tanto como ser alguien que le importe a mi hija. Levantó la vista, con los ojos claros y seguros. Quiero más tardes como esta. Más tiempo viendo a Ivy ser feliz. Más vida sin horarios ni supervisión. He estado pensando en lo que dijo tu esposa, sobre compartir cosas buenas, hacerlas más grandes. Quiero compartir más cosas buenas con Ivy antes de que crezca. Y me lo he perdido todo. Trevor sintió una calidez florecer en el pecho. ¿Qué harías? Catherine sonrió. Tal vez descubriría quién soy cuando no intente demostrar que merezco el éxito. Tal vez aprendería a cocinar más de un plato. Tal vez sería voluntaria en un colegio de chicas. Tal vez simplemente sería la madre de Ivy. Creo que serías buena en eso, dijo Trevor en voz baja. Catherine se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Trevor no se apartó. Yo no podría haber hecho nada de esto sin ti. Me demostraste que era posible ser suficiente con solo estar presente. Le mostraste a Ivy cómo es ser un padre cuando elige a su hijo por encima de todo. Cambiaste nuestras vidas. Trevor Hayes. Trevor sintió un nudo en la garganta. Tú también cambiaste las nuestras. Rosie tiene una amiga que entiende la pérdida. Tengo a alguien que entiende lo que significa ser padre en medio del duelo. Ya no estamos tan solos. Se sentaron en un cómodo silencio, de la mano entrelazada sobre la mesa de la cocina de Trevor, mientras sus hijas reían en la habitación de al lado. No era perfecto. Trevor seguía trabajando en el almacén y preocupándose por las facturas. Catherine seguía teniendo reuniones de la junta. Ivy aún tenía momentos en los que la ausencia de su padre era un golpe físico. Rosie seguía dibujando con solo 2 monigotes. Pero la soledad que había definido sus vidas se había convertido en algo más suave. Habían encontrado una familia en el otro, reconstruida a partir de piezas rotas,
pero no menos real por ser imperfecta. Al llegar el invierno, Trevor pensó en el duelo que había pagado. Café con desconocidos, sobre cómo una pequeña bondad se había transformado en algo que transformó su mundo entero. Su esposa tenía razón. La bondad no costaba nada, pero trajo más de lo que había imaginado. Le trajo conexión. Le trajo sanación. Le trajo un futuro donde él y Rousi no se enfrentarían al mundo solos. Y de pie en su pequeño apartamento, una fría noche de diciembre, viendo a Catherine enseñar a las niñas a hacer copos de nieve de papel, Trevor sintió algo que creía perdido para siempre. Sintió esperanza. Sintió alegría. Sintió que la vida que estaba construyendo podría ser suficiente. No a pesar de sus imperfecciones, sino gracias a ellas. El helicóptero que aterrizó en su calle había traído caos, miedo y peligro. Pero también le había traído a Catherine a Ivy, le había traído amistad y propósito, y le había recordado que su vida tenía un valor más allá de la supervivencia. Trevor miró a 3 personas apiñadas en su pequeña cocina, riendo con copos de nieve de papel torcidos y chocolate caliente con demasiados malvaviscos, y supo con absoluta certeza que pagaría. Por ese café otra vez. Él lo pagaría. 1000 veces tomaría la misma decisión en cada universo, porque algunas deudas debían pagarse de maneras que transformaran tu mundo. Y a veces, si tenías mucha suerte, la persona a la que ayudabas te ayudaba de inmediato. Y ambos terminaban en un lugar que ninguno esperaba, pero justo donde necesitaban estar.